Entonces vamos a recapitular rápidamente lo que vimos en la primera parte. Esta es la segunda parte. Como les comentaba, vamos a entrar a la escuela del contentamiento. Este es el capítulo 4 del libro que estamos leyendo. Por ahí, Cari, si lo quieres adquirir o leer, estamos leyendo el libro del contentamiento cristiano, una joya rara de Jeremiah Burroughs. Entonces, si lo quieres tener para ir poniéndote hasta este punto. Pero en el capítulo 4 nos dice el libro que vamos a aprender en una escuela del contentamiento. Y si recuerdan, vimos que nuestro maestro en esta escuela es Jesús, y que no solamente Jesús mismo es el maestro, sino su vida completa es el ejemplo, ¿no? Entonces vimos la primera, que esta escuela del contentamiento trae 10 lecciones, y dentro de esas 10 lecciones, la primera lección es niéguese a sí mismo. ¿Ok? Cari, esto lo puedes conseguir con Claudio, con DJ, por alguno de los dos lo puedes encargar. Estaba en 200 pesos o algo así el libro. Entonces, esa es la primera lección que vimos, néguese a sí mismo. Cómo aprendimos que el negarnos a nosotros mismos nos va a traer alegría, contentamiento, y así como lo vimos que Jesús es el mismo ejemplo. La autonegación de Cristo fue el excelente ejemplo de cómo es negarse para poder ser feliz. Y vimos que Cristo en toda su entera vida fue feliz, fue contento al hacer la voluntad del Padre. Vimos también en la lección número 3 que nada satisface sin Dios. Vimos un punto muy importante, que podemos tener absolutamente todo, pero si no tenemos a Dios, no encontraremos esa satisfacción en nuestras vidas, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos siempre a Dios y saber que de Él provienen todas las cosas para que nosotros podamos encontrar esa satisfacción. Y además vimos que esa satisfacción se encuentra en Cristo. Cristo vino a satisfacer absolutamente todo en nuestras vidas. Tenemos también en la lección número 4, vimos este punto que Cristo satisface, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros poseamos, si no viene de Cristo, pues no vamos a encontrar esa satisfacción. Y no es que tengamos el hecho de tener las cosas nos da satisfacción, sino que todas las cosas que nosotros pedimos, todas las cosas que nosotros oramos y pedimos al Padre y nos son dadas, provienen de Cristo, ¿no? Entonces, por eso nosotros estamos satisfechos en Él. Y por último, la lección número 5 que vimos el lunes pasado, nos habla de ser un peregrino y un soldado. Y sabemos, o como vimos en todo este estudio, es que al ser peregrinos, al ser soldados, nosotros como peregrinos estamos en este mundo del cual nosotros no somos. Nosotros tenemos un lugar al cual Cristo está preparando ese lugar celestial para nosotros. Una vez que termine nuestra vida, pues realmente empieza la verdadera y la buena vida con Cristo. Y un soldado también nos hablaba de que nosotros vamos a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, y además no estamos en un lugar cómodo. Entonces por lo tanto debemos aprender que no vamos a estar en las mejores circunstancias nosotros, por lo cual podemos ser felices. Muy bien, viendo estos 5 puntos, avanzamos al punto número 6. Hermana Constantina, qué bueno que se conecta con nosotros. Y vamos a ver, el punto número 6. Disfruten los buenos tiempos. Si nosotros vamos al libro de Eclesiastés en el capítulo 3, vemos cómo Dios nos explica cada uno de los sucesos de la vida. Hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para abrazar, hay tiempo para amar, para odiar, y hay tiempo para muchas cosas. Sin embargo, si leemos y vemos esto está en el total control de Dios. Dios decide cuando uno nace, Dios decide cuando uno muere. Dios ha decidido cada uno de esos sucesos en nuestras vidas. Por lo tanto, no tiene sentido afanarnos en el querer controlar cada una de estas cosas. El título de Eclesiastés 3 dice, ahí se me olvidó, todo tiene su tiempo.
Ese es el título de Eclesiastés. Sin embargo, el tiempo es de Dios, no de nosotros. Nosotros, amados hermanos, como nos dice Eclesiastés 3:12 al 13, sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además que todo hombre que coma y vea lo bueno en todo su trabajo, eso es don de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a disfrutar de los buenos tiempos que Dios nos da. No son los buenos tiempos que yo busco o que yo quiero, o aquellos buenos tiempos que yo deseo con toda mi alma. Sabemos que va a haber tiempos buenos, va a haber tiempos difíciles, tiempos de dificultad, tiempos en donde no vamos a tener lo que nosotros realmente anhelamos. Sin embargo, debemos saber que la totalidad de la creación divina está aquí para que tanto ustedes, hermanos, nosotros, cada uno disfrute de esto, de lo que Dios ha creado, del tiempo en el que Dios ha creado cada una de estas cosas. Y nosotros debemos, como lo vimos, como les comentaba en Eclesiastés, todo proviene de Dios y eso nos debe dar felicidad. Aún no solamente las cosas materiales, sino los buenos tiempos provienen de Dios, hermano. Entonces, sí hay que disfrutar de los buenos tiempos. También hay que darnos cuenta que las posesiones con esto, hermanos, no son las cosas más importantes que Dios nos proporciona, porque sí, hay ocasiones en las que Dios, en su infinita bondad, en su misericordia, nos provee, nos da más de lo que nosotros realmente merecemos y necesitamos. Sin embargo, eso no es lo importante. De hecho, si vemos 1 Samuel 2:7 nos dice, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Entonces, no hay sentido para que nosotros nos afanemos y nos preocupemos por hacer esas riquezas, sino el libro de Eclesiastés, a mí lo que me llama la atención en el capítulo 3 es que nos exhorta a disfrutar de las cosas simples, de lo más sencillo que es comer y beber, ¿no? Algo tan simple como pasar el tiempo en familia, esos buenos momentos. En eso hay que aprender a disfrutar. Entonces, hermanos, si nosotros vivimos un buen tiempo, debemos, al menos yo sí tuve momentos en los que había buenos momentos y deseaba más, ¿no? Sin embargo, yo creo que desde lo que yo viví, desde lo que yo sentí, creo que no disfrutaba realmente esos buenos tiempos, ¿no? Anhelaba más y más, y como lo decía en alguna prédica el pastor Ricardo el domingo, ¿no? Anhelábamos los tiempos anteriores. Yo creo que el día de hoy es un buen tiempo. El día de hoy es un buen momento para disfrutar de todo lo que tenemos, de todo lo que perdimos, y simplemente disfrutar que Dios está con nosotros. Entonces, Dios nos puede llamar a servir en tiempos difíciles, como a otros hermanos en los cuales sufren persecución. Sin embargo, daremos gracias a Dios si nos toca vivir en esos tiempos, y daremos gracias a Dios si podemos disfrutar también de los buenos tiempos. La lección número 7, hermanos, que nos deja este libro de contentamiento cristiano, nos habla acerca de conócete a ti mismo. ¿Por qué es importante que nosotros nos conozcamos? Deuteronomio 8:2 nos dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Sabemos, hermanos, que este texto está hablándonos acerca de el pueblo de Israel. Y el texto dice que a fin de saber lo que había en tu corazón. ¿Dios quería saber lo que había en su corazón de ellos? Por supuesto que no. Dios conocía el corazón de ellos. Y Dios quiso probarlos para ver si ellos iban a seguir o no sus mandamientos. Y si vemos el Pentateuco y nos damos cuenta cuántos no quebrantaron sus mandamientos y murieron apedreados, nos podemos dar cuenta que durante ese tiempo de prueba antes de la conquista en el libro de Josué, nos damos cuenta que la primera generación, y eso lo estudiamos los jueves, la primera generación no pudo entrar a la tierra prometida. Y mucho de ellos fue a causa
de lo mismo, hermanos, que nosotros tenemos en nuestros corazones. Y en un momento les doy el antídoto, ¿no? La respuesta a esto, pero todo creyente, cada uno de nosotros, hermanos, debemos de escudriñarnos a nosotros mismos para descubrir qué hay en nuestro corazón, cuáles son los deseos más profundos de nuestro corazón. ¿Con qué objetivo, hermano? ¿O cada qué tiempo debo hacer esto? Todos los días, constantemente. Cada vez que llega un momento de ansiedad en nuestra vida, debemos de escudriñar nuestro corazón. Cada vez que nosotros anhelamos o deseamos algo, debemos escudriñar nuestro corazón, el por qué lo queremos. Muchos de nosotros sabemos realmente por qué pedimos y por qué queremos ciertas cosas. Y sabemos lo que hay en nuestro corazón. Yo puedo decir, por poner un ejemplo, yo anhelo tener una camioneta súper gigante donde le quepan muchas personas, ¿no? De esas lujosas. Y si me preguntaran, no, ¿y con qué intención, no? Ah, pues yo lo que quiero es para poder ir por mis hermanos y llevarlos a la iglesia, para que mi auto sirva de bendición al Señor y sea un instrumento que sirva, ¿no? Pero en el corazón, ¿cuál puede ser la intención? Tal vez que anhela tener un lujo, anhela tener algo que presumir, que Dios le ha prosperado, ¿no? Entonces, debemos ver que las circunstancias de nuestras vidas, aquellos momentos que pasamos, aquello que no tenemos tal vez, o aquello que tenemos, no es realmente lo que nos hace felices. El problema está en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermanos? Simplemente, y es lo único que necesitamos, pecado. La causa real de la infelicidad de nuestras vidas es el pecado, hermano. El pecado hace que nosotros seamos infelices y que nada nos deje satisfechos, que nada nos complazca. El pecado en nuestro corazón nos hace querer anhelar y desear más lo de este mundo que a Dios. El pecado estorba nuestro corazón para que podamos amarle todo el día con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Hace que nos olvidemos de Dios. Sin embargo, aquel creyente, aquel hijo de Dios que conoce su corazón, ahora sí como dicen, sabe de qué pata cojea, él puede luchar con su pecado, puede luchar contra esos malos deseos que hay y puede oponerse, obviamente, con la ayuda del Espíritu Santo a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de lo que vimos en el punto 1, a través de la negación a sí mismo, puede luchar contra cada uno de estos. Entonces, nosotros podemos disfrutar de estas cosas. ¿Por qué? Porque luchamos contra el pecado que está en nuestras vidas. Y empezamos a negarnos a nosotros mismos. Un cristiano o un creyente que no conoce su corazón va a estar en una constante confusión cuando lleguen los momentos difíciles. Cuando no sepan qué hacer, cuando venga un momento a su vida que viene de parte de Dios, o algún deseo o alguna petición, y Dios se la concede. Cuando Él no conoce realmente su corazón, puede tambalear, puede estar temeroso y puede aún caer. Por eso es importante que cada uno de nosotros conozca nuestro corazón. De hecho, aquí en este texto este libro nos da un ejemplo. Y un ejemplo es el medicamento. No sé si a ustedes creo que ha sido raro, tal vez nunca me he dado cuenta de un medicamento con los efectos secundarios. Todo medicamento, o no sé si todo, pero la mayoría de medicamentos que yo he visto, porque me gusta leer a veces cuando estoy aburrido y de repente veo un medicamento, o cuando estoy comprando y voy leyendo, siempre me gusta ver, aparte de qué contiene y todas esas instrucciones para ver si me lo puedo tomar, cómo me lo tomo y demás, dice efectos secundarios. Algunos dicen diarrea, algunos dicen dolor de cabeza, náuseas, y bueno, cada medicamento trae un efecto secundario, ¿no? Y nosotros nos lo tomamos, aún sabiendo que tiene efectos secundarios. Sin embargo, este medicamento, en algunos casos de enfermedades muy graves, puede llegar a salvarles la vida, ¿no?
En casos muy sencillos nos ayudará a calmar ese dolor o molestia que nosotros tenemos en el momento. De la misma forma, nos dice el autor, una experiencia que incluye algunos efectos desagradables puede salvaguardarnos del pecado. Si nosotros nos conocemos a nosotros mismos y sabemos que algunas de las situaciones difíciles que podemos atravesar vienen de Dios, eso puede salvarnos del pecado. Puede ser como Pablo cuando ese aguijón, ese espíritu lo atormentaba, ¿no? Y era para que Pablo no se enaltezca de lo que él estaba haciendo. Él mismo dice el fin de que Dios haya puesto es esto en su vida. Lo mismo puede pasar con nosotros. Aquel que conoce su vida, que conoce su corazón y se somete a Dios, sabe que algunas de las circunstancias difíciles que pueden llegar a nuestras vidas pueden provenir de parte de Dios y es para trabajar o para que Dios obre en nuestras vidas. Ese es el fin del cristiano, que seamos hechos a la imagen de Cristo, que seamos transformados. Entonces, es importante, hermanos, que nos conozcamos a nosotros mismos. También nos dice este mismo, en la parte final de esta lección, eh, que los creyentes inmaduros que no conocen sus propios corazones piden muchas cosas dañinas y entonces se deprime cuando Dios no contesta sus peticiones. Y si vemos Santiago 4:3, nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Y les dice, ¿para qué? Para gastar en vuestros deleites. Entonces, nosotros debemos orar y pedir bien y pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, este es un punto importante, hermano. La siguiente lección número 8. El autor, de la misma forma que en la lección número 1, hace un énfasis. Si se ven los puntos aquí, los puntos que hace para mencionar, o sea, los signos de admiración, los pone al principio y al final para decirnos, ten cuidado con las riquezas. Algunos dicen, ¿no? Pero si no es malo tener tanto. Sin embargo, veamos, 1 Timoteo 6:10 nos dice, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Normalmente cuando hablamos de riquezas, principalmente nos vamos a enfocar en el dinero, ¿sí? Porque normalmente, o es más fácil tener dinero y comprar todo lo que deseas que simplemente adquirir las cosas por otros medios, ¿no? Entonces, nos está haciendo una advertencia a nosotros, hermanos, como creyentes, no le está hablando a incrédulos, nos está hablando a nosotros, porque nos dice, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, esta advertencia es muy clara, hermano. No deseemos la riqueza de la tierra, no deseemos la riqueza de este mundo. Tenemos una riqueza aún mayor que es Cristo. Y no es que lo vayamos a obtener, ya lo tenemos en nuestras vidas. Él ya ha llegado a nuestras vidas, nos buscó cuando nosotros no lo buscamos. Tenemos más riqueza en Cristo que todo lo que podemos conseguir en este mundo. Entonces, nos está diciendo aquí, nos da un ejemplo y nos dice que los zapatos nuevos se ven bien, pero solo el que lo lleva puesto sabe que le aprieta. Muchos de aquellos que adquieren dinero, o al menos yo lo veo así, aquel que tiene algo y no le satisface va a seguir buscando más, va a desear más y va a querer más dinero y más dinero y más dinero y más dinero. Y puede tener miles y miles de millones. Vemos a muchas personas que tienen millonadas de dinero, o sea, tienen casas, autos, despensas
casi tienen un chedraui de despensa y pueden seguir teniendo dinero. Y en lugar de aportarlo a alguien más que realmente lo necesita, siguen acumulando y siguen acumulando. ¿Por qué? Nosotros ya lo vimos en las lecciones anteriores. No hay nada que satisfaga sin Cristo. No hay nada que satisfaga nuestro deseo, el deseo de nuestro corazón. No hay nada que lo satisfaga más que Cristo. Entonces, hermano, ten cuidado con las riquezas. Porque si tu amor está en ello, eso nunca va a quedar satisfecho. Y nos da una advertencia de qué va a pasar con nosotros. Dice, algunos se descaminaron de la fe. Las riquezas realmente nos van a hacer querer más y nos van a alejar de Dios por buscar las riquezas. Nos puede pasar como el pueblo de Dios que anhelaba más tener las bendiciones de Dios que al mismo Dios. También yo creo que o esas personas que son millonarias, que tienen tanta riqueza, son infelices. ¿Por qué? Porque siguen obteniendo más y más, porque realmente no hay una felicidad en sus vidas. La prosperidad, como nos dice el texto, nos puede acarrear problemas. Y tarde o temprano, hermanos, si tú o yo somos aquellos que desean o anhelan tener riquezas, en algún momento de nuestras vidas, cuando partamos a la presencia del Señor, Él va a demandar de nosotros y nos va a pedir cuentas de todo lo que nosotros hayamos hecho en nuestras vidas y de todos los bienes que nosotros nos dio Dios para administrar, y nos va a pedir cuentas de qué hicimos con todo y cada uno de ellos, hermanos. Por lo tanto, esta es una advertencia muy clara. Hay que tener cuidado con las riquezas. Pasamos a la lección número 9 y nos dice, ten cuidado de obtener siempre lo que quieres. Puede ser peligroso. Lucas 9, 23 al 24 nos dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. O sea, este texto es muy, muy claro lo que les comentaba hace un momento. El pueblo no oyó su voz, no lo quiso a Dios. Si se acuerdan, en las historias del Éxodo, en las historias de Levítico, de Números, como el pueblo siempre se andaba quejando por cualquier cosa. Pasaba algo y el pueblo se quejaba. Dios les daba alimento, el pueblo se quejaba. Tenían sed, el pueblo se quejaba. Dios les daba todas las cosas que ellos necesitaban para andar por el desierto durante 40 años. Sin embargo, el pueblo se siguió quejando. Y de los estudios que ya hemos hecho respecto a los primeros 5 libros, nos damos cuenta que realmente el pueblo no anhelaba a Dios. El pueblo estaba con Dios cuando le convenía, porque sabía que Dios los podía exterminar en un momento, pero siempre su corazón se alejaba de él. Textos en particular que la Biblia nos habla de gente que obtiene lo que quiere. Hay varios de estos que frecuentemente esta gente que obtiene lo que quiere es un deseo egoísta, es un deseo para sí mismo, no pensando en los demás, y eso hace que se extravíe. Bernard de Clairvaux nos da una nota aquí, da un comentario, nos dice, no me dejes tener una miseria como esa, porque darme lo que yo quiero tener, darme lo que mi corazón desea, es uno de los juicios más horrendos en el mundo. Si nosotros aprender que nuestros deseos naturales nos pueden desviar es una de las lecciones más difíciles, pero al mismo tiempo una de las más importantes en la escuela de Cristo. El poder obtener lo que nosotros siempre queremos puede ser peligroso, hermanos, porque puede ser que Dios ya nos haya abandonado y simplemente nos dice, ten lo que quieras. ¿Quieres esto? Ten, obténlo. Dios no va a poner ningún bloque, no va a decir, no, pues no, va a decir, tenlo. Si quieres eso y no me quieres a mí, puede que Dios nos diga, tenlo. Y hermanos, yo creo que eso puede ser lo más peligroso, que nos pase lo que hizo con el pueblo.
que le dice, por lo tanto, los dejé a la dureza de su corazón y dejé que caminaran en sus propios consejos. ¿Qué prefieres tú, hermano? ¿Qué prefiero yo? ¿A Dios o lo que Dios nos puede dar? ¿Prefieres que Dios guíe tu vida todos los días, aunque en algunos momentos haya dificultades, aunque Dios nos discipline, aunque Dios trate con nuestras vidas? ¿O que Dios te dé absolutamente todo lo que quieres? Creo que sería una buena pregunta para reflexionar. Y por último, hermanos, la lección número 10. Y eso es con un énfasis también. Es algo que no debemos olvidar. Dios tiene el control. Primera de Pedro 4, de 12 al 13 nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. ¿Cuántos saben que Dios gobierna el universo entero? Cada molécula, partícula, átomo, lo más pequeño e invisible que está a la vista del ser humano, virus, bacterias, todo en esta vida Dios es controlada por Dios. Los terremotos, los desastres naturales, todo viene que está controlado por Dios. No es que a Dios se le escapó una tormenta, un huracán, un sismo, un terremoto. Dios está controlando absolutamente esas cosas que para el hombre es imposible controlar. De hecho, creo que el terremoto o un sismo es difícil para el hombre prevenir. No sabe en qué momento se dará. Sin embargo, Dios sí lo sabe y Dios está en control de absolutamente todas las cosas. Nos dice Lucas 12, 6 a 7, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Nosotros vamos a orar porque nuestra fe sea incrementada todos los días para que nuestra confianza sea puesta en Dios. No debemos de extrañarnos de las pruebas que puedan venir a nuestra vida. Si tú eres un hijo de Dios, si yo soy un creyente, si yo realmente mi vida fue redimida por Cristo, hermano, no debemos de extrañarnos de que alguna prueba venga a nuestras vidas. Si no nos dice el texto, hay que gozarnos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo, y esto es algo difícil de aceptar en nuestra vida, porque cuando estamos en un momento de prueba, realmente nuestra actitud no es gloria a Dios por los padecimientos. Primero viene una lucha en nuestra mente de si esto vendrá de Dios, de si esto es una consecuencia de mi pecado, y si es una consecuencia de tu pecado, pues sí, realmente es un motivo de pensar, pero cuando no es así, cuando realmente es una prueba de Dios a nuestras vidas, nosotros debemos gozarnos porque pueden ser padecimientos, los mismos padecimientos, o como dice el texto, somos partícipes de los padecimientos de Cristo. Entonces, hermanos, nosotros debemos de gozarnos en los tiempos difíciles, en los tiempos de dificultad, porque estamos participando con Cristo, y estos momentos de dificultad no se refiere a lo que comentaba, consecuencias de nuestro pecado, sino realmente a pruebas que provienen de Dios. Y este texto nos da 2 puntos que debemos recordar. Nos dice que es normal que el pueblo de Dios sufra. Los no creyentes piensan que si Dios realmente existe los creyentes y los creyentes en realidad le pertenecen, entonces no deberían sufrir. No, el par de sufrir. Nosotros no deberíamos de sufrir si nosotros pertenecemos a Cristo. Esa es una idea equivocada. O sea, la, la Biblia no nos dice que el cristiano no va a sufrir, todo, nos dice todo lo contrario, que el cristiano va a sufrir por causa de Cristo. Entonces, estos sufrimientos también Dios los controla. También están en las manos de Dios y provienen de Dios.
Por lo tanto, debemos de alegrarnos de que Dios está fijándose en nosotros. Ese es algo, así como cuando la chica que te gusta, por ejemplo, cuando yo estaba coqueteando con Gris, estaba cortejándola, realmente cuando ella se fija en ti, cuando presta un momento de su tiempo, de su mirada para mirarte, para hablarte, realmente es porque esa persona siente ese amor y desea, pues, tener una conexión, desea fijar su atención, prestar tu momento. O sea, piensa en ti esa persona, ¿no? Porque hay ese sentimiento ya cuando está uno en el noviazgo y demás, piensa mucho en esa persona y si compras algo, se lo llevas así, ¿por qué? Porque me acordé de ti, ¿no? Porque pienso en ti. Si en las mañanas, por ejemplo, como buen varón que nos han enseñado los sábados con Claudio, te levantas, haces el quehacer, preparas el desayuno, lo haces por amor a ella, ¿no? De la misma forma, hermano, si nosotros estamos pasando por dificultad, por una prueba que nos va a acercar o a hacer cada vez más como Cristo, debemos pensar de esta manera. Dios está pensando en nosotros. No porque nosotros realmente valgamos, sino porque Cristo nos dio un valor y porque Dios quiere perfeccionarnos. Y esa prueba que viene a tu vida debe ser causa de gozo porque Dios está pensando en ti, hermano. Porque Dios está pensando en mí. Porque sabe que necesitamos ser perfeccionados y ser mejores cada día. Y esas pruebas, eso es lo que va a hacer en nuestra vida. Por eso Dios es quien hace todo eso. Entonces no debemos de extrañarnos, hermanos. Y un segundo punto que nos enseña esta última lección es que Dios puede traer grandes bienes y grandes males. Y aquí hay que entenderlo de la manera correcta. Doy algunos ejemplos. José. José fue un prisionero antes de llegar a ser gobernante de Egipto. David fue perseguido antes de llegar a ser rey de Israel. Con esto quiero decir, hermanos, que si sufres dificultad y vas a ser perseguido, vas a ser presidente de la República y vas a quitar a Andrés Manuel de la presidencia, o vas a ser gobernador de algún estado, no, no me refiero a esto. Este, Muchas veces nos decían, no, si Dios está obrando en tu vida es porque tiene algo grande para ti. Realmente cuando nosotros vemos o dice algo grande en nuestra vida, pensamos realmente en grande. O sea, dejamos que nuestro corazón fluya el pecado y dejamos que nuestra mente empiece a volar y te imaginas las mejores cosas, ¿no? Un hotel, una mega mansión, autos de primera, riquezas y cuánta cosa. Sin embargo, no es necesariamente eso. Frecuentemente Dios nos sujeta a pruebas grandes para bendecirnos de una manera especial, una manera en la cual no necesariamente tiene que ver con posiciones de primer mundo, posiciones de liderazgo importantes, sino simplemente momentos en los que van a servir para nuestra vida a futuro. Y nos dice el texto que Dios nos humilla primero para poder levantarnos, nos mata para poder vivificarnos y nos vence para poder glorificarnos. Y esto es un comentario de Lutero. Entonces, esto de que Dios nos va a bendecir o va a traer grandes bienes de grandes males, normalmente habla o se refiere a acercarnos más a como Cristo es, más que tener, más de aquello de decir, vas a tener muchas riquezas o muchas cosas en nuestra vida. Todo lo que sucede, Dios tiene el control y aunque nosotros no lo veamos ahorita, Dios ya tiene visto el futuro de nuestras vidas, o sea, ya sabe lo que depara nuestra vida, por qué hace las cosas hoy, porque de algo va a servir para más adelante, ¿no? Y con esto, hermanos, finalizamos la lección número 10 respecto a este capítulo 4. Sale de aprendiendo en la escuela del contentamiento.